¿Puede tomar su asiento? Y vamos a orar para iniciar nuestra predicación. Señor, te damos gracias porque eres bueno con nosotros, Señor. Te damos gracias por tus misericordias, por tus bendiciones, Señor, por el cuidado que tienes con cada uno de nosotros. A pesar, Señor, de nuestras rebeliones, de nuestra maldad y de no hacer lo que tú nos mandas hacer, Señor, tú has sido bueno con nosotros en todo momento. Señor, nos ponemos en tus manos en esta noche. Dirígenos con sabiduría, discernimiento. Que tu Espíritu Santo, Señor, traiga revelación a nuestras vidas, que abra nuestros ojos espirituales y que podamos guardar en nuestro corazón esta palabra. Señor, te pedimos que si hay una fuerza contraria a ti en este momento, que salga sin hacer ningún daño en el nombre de Jesús. Y hoy, Señor, nos entregamos en tus manos, en tu nombre precioso. Amén. Amén. Entonces, vamos a nuestros versículos del día de hoy. Vamos a tener dos versículos base, Hechos 1:8 y Hechos 8:1. Y dice Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Sí? Y vamos a Hechos 8:1. Hechos 8:1. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Esta predicación se llama de la promesa a la persecución, porque sabemos que la vida del cristiano no siempre es color de rosa. No siempre la promesa del cristiano se va a cumplir inmediatamente y se va a cumplir sin ningún problema. Nos vamos a enfrentar a diversas situaciones, pero lo que vemos justamente en estos dos versículos, Hechos 1:8 y Hechos 8:1, es algo que se llama quiasmo. Hoy van a aprender lo que es un quiasmo. ¿Y qué es un quiasmo? Se utiliza una palabra griega que se dice chiasmos, o significa cruz. De hecho, se utiliza la letra griega chi, que es una letra muy parecida a la X. Y este quiasmo es un recurso literario que utilizaban todos los escritores de la Biblia para poder reflejar mejor la idea, dar a entender mejor el concepto de lo que se quería hablar. ¿Cómo funciona este quiasmo? Es como si nosotros pusiéramos las letras o la palabra, las pusiéramos en un espejo y se van reflejando. Empezamos de aquí, se va acercando al espejo y regresan. De esto lo vamos a encontrar desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Vamos a encontrar muchos quiasmos, porque es la forma en que muchos de los escritores daban a entender la palabra y centralizaban la idea principal de lo que querían hablar. A veces nosotros en la traducción se pierde un poquito estos significados o estas palabras, pero cuando lo leemos en el original encontramos estos quiasmos. Un padrón quiásmico también se le llama como estructura del anillo, o algo muy parecido que nosotros conocemos en español es como los palíndromos. Los palíndromos son Anita, Lava Latina. Si lo leemos al derecho y al revés, dicen lo mismo. Es algo parecido. El quiasmo es algo muy, muy parecido. Por ejemplo, Mateo 23:12. Mateo 23:12, y me ayudan a no quitarlo tantito. Mateo 23:12. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y vamos a encontrar dos partes en este versículo. Este es un quiasmo. Porque el que se enaltece será humillado. Esa es nuestra primera parte. Nuestra primera parte es porque el que se enaltece, y la segunda será humillado. Y viene nuestra segunda parte como palíndromo, como quiasmo. Y el que se humilla será enaltecido. Esta es una versión muy sencilla de un versículo donde aparece un quiasmo, donde vamos a encontrar el que se enaltece y el que se humilla. Son dos cosas diferentes, son contrarias, por eso es como un espejo. Si nosotros nos ponemos en un espejo, vamos a ver nuestro lado contrario. Aquí ponemos el que se enaltece y el que se humilla. El que se enaltece dice que será humillado, y el que se humilla será enaltecido.
Entonces, esta es la forma de un palíndromo y lo vamos a encontrar en salmos completos, lo vamos a encontrar en capítulos completos. El apóstol Pablo era un experto para hacer quiasmos porque era un estudioso de la Biblia. ¿Y qué es lo que dice realmente esto? Que Dios exalta a los humildes. La humildad es la parte central. Será humillado el que se humilla. Es la parte de lo que quiere hablar este versículo. Entonces, cuando los apóstoles cuando los escritores de la Biblia escribían, utilizaban estos recursos para que la gente aprendiera o quedara más grabado en su corazón. Estos quiasmos no son por casualidad. Y vemos el libro de los Hechos lo escribe Lucas. Lucas fue un discípulo no directo o no formal del apóstol Pablo. Entonces tenía una instrucción muy buena, académica. Recuerden que Pablo era un fariseo de los fariseos, un estudioso de la palabra y sabía muy bien escribir. Se utilizaba con cuestiones culturales, era parte cultural del pueblo de Israel, escribir de esta forma. Se escribía para cuestiones teológicas, para cuestiones literarias y para cuestiones pedagógicas, porque es mucho más fácil memorizar así el versículo. Cuando partimos el versículo en 4, para nosotros es mucho más fácil memorizarlo. Entonces, recordemos que Pablo era judío, fariseo, instruido en las escrituras. Y escritores como Moisés, los profetas, los salmistas, siempre usaban con frecuencia estos quiasmos. Así que cuando Pablo escribe, aunque escribe en griego, su esencia, su escritura estaba en hebreo. Y la esencia de sus escrituras estaba reflejada en cada uno de los versículos. Ahora, un quiasmo, la parte importante es la parte media. Lo que nos quiere decir es la parte más importante, la clave teológica, es lo que nos interesa, lo que dice en la humillación. Y esto lo vamos a ver ahorita con los dos versículos. Por ejemplo, hacer un quiasmo tenía 5 propósitos fundamentales. Era una herencia hebrea, es decir, ya era una costumbre en el momento de hablar. Tenía un énfasis teológico porque trataba de destacar el punto principal del mensaje. Era un uso pedagógico para poder memorizar. También tenía un orden divino, porque esto no es una sabiduría humana. Hay versículos o capítulos de la Biblia, capítulos completos, que con la letra que comienza es con la letra que termina, capítulos completos. Y vamos jalando letras y se van combinando a tal forma que cuando llegan al centro dicen la esencia del versículo o del capítulo. Por ejemplo, cuando nosotros vemos nuestra Biblia, si tenemos el capítulo más largo que encontramos es el Salmo 119 y el más corto es el 117. Y en medio vamos a encontrar el Salmo 118. Cuando nosotros agarramos nuestra Biblia y la partimos por la mitad, el Salmo 118 divide desde Génesis hasta Apocalipsis, es la mitad de nuestra Biblia. Y el versículo central del Salmo 118 es el Salmo 118:8, que dice: mejor es confiar en Dios que confiar en los hombres. Entonces, esta es la dependencia de toda la Biblia. También nos dice nuestra confianza en Dios. Eso es lo que es una forma de poder explicar un poquito lo que es el quiasmo. Ahora, el pueblo de Israel no era cualquier pueblo. Cuando nosotros nos vamos a través de la historia, vamos a encontrar que no todos los pueblos sabían leer y escribir, pero el pueblo de Israel sabía leer y escribir. Cuando más o menos el pueblo de Israel estuvo en Egipto aproximadamente en el año 1300 antes de Cristo. Y en ese tiempo se encuentran registros arqueológicos que se están encontrando recientemente, donde se encuentra escritura hebrea antigua en las cuevas egipcias. Esto hablaba de que el pueblo de Israel sabía leer y sabía hablar correctamente. Eran personas instruidas, no era cualquier pueblo. Pero ¿por qué era tan importante? Cuando nosotros nos vamos a Génesis 1, dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra y dijo: hágase la luz, y la luz fue hecha. Y fue por medio de la palabra. La palabra es fundamental, el verbo. Y cuando nosotros nos vamos a Juan, al capítulo 1 de Juan, encontramos: en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Por él fue hecho todo y para él fue hecho todo. Entonces encontramos que la palabra o la forma de escritura es algo fundamental
para que el pueblo de Israel fuera instruido. Por eso cuando encontramos estos versículos en Deuteronomio: y meditarás en este libro de la ley de día y de noche, no se apartará de ti. Lo colgarás en los dinteles de tus puertas, en los dinteles en tus ventanas, en tu frente. Lo dejarás en tu corazón y en ella meditarás de día y de noche. Por eso es tan importante que nosotros como cristianos leamos la palabra, porque hay una esencia importante de lo que Dios va a hablar en nosotros y se va a quedar guardado en nuestro corazón. Bueno, ya aprendieron un poquito de esto que se llaman quiasmos, ¿va? Solo para darle un poquito la introducción. Pero ahora vamos con los textos que estábamos leyendo. Hechos 1:8. Y en Hechos 1:8 vamos a encontrar la promesa de lo que Dios o que Jesús le está diciendo al pueblo de Israel. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y a todos nos gustan las promesas. Todos queremos ser bendecidos, todos queremos ser prosperados, todos queremos ser sanados. Pero cuando Jesús estaba a punto de ascender al cielo, los discípulos no sabían qué iba a pasar con la iglesia, no sabían qué iba a pasar con Jesús, no sabían de que había un Espíritu Santo, no sabían qué les iba a pasar o cuándo Jesús iba a restaurar su reino en la tierra. Porque ellos esperaban que fuera un movimiento político, un movimiento militar, y Jesús no quiso hacer nada de eso. No era su propósito establecerlo de esa manera, sino establecer un reino con poder espiritual. Predicar el evangelio. Ese es el poder que Jesús le dio a sus discípulos cuando Él no estuviera, el de predicar el evangelio. ¿Quieres ser empoderada, mujer? Empodérate con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo va a hacer que prediques. ¿Se acuerdan de nuestras clases de español en la primaria? Una oración estaba compuesta de sujeto y predicado, y dentro del predicado había verbo. Es decir, el predicar va a ser patente una cosa, porque nosotros podemos sentarnos y escuchar la palabra y decir amén, aleluya, gloria a Dios, pero salir y no aplicarla. Y dice el libro de Santiago, eso es como ser un incrédulo, que solo estamos escuchando predicaciones, pero no hacemos nada. Entonces por eso Jesús le da un poder especial a sus discípulos para predicar el evangelio, para llevar el evangelio. ¿Qué significa evangelio? Buenas noticias. ¿Cuáles buenas noticias? De que si te mueres vas a tener vida eterna. Porque hoy nosotros tenemos muchas personas alrededor que se están muriendo sin conocer la verdad. Se están muriendo sin que nosotros les hablemos de Jesús. Se están muriendo sin que nosotros les prediquemos, los evangelicemos. Y es lo que nos hace falta como cristianos. Ahora, este poder en Hechos 1:8 va a ser la última instrucción que Jesús va a dar antes de ascender al cielo. Y va a resumir el propósito de la iglesia. El propósito de que nosotros nos reunamos, de que nosotros alabemos a Dios, de que nosotros glorifiquemos su nombre, no es que seas sanado y que seas prosperado. Si te vendieron esa idea de la iglesia, te mintieron, porque ese no es el propósito de la iglesia. El propósito de la iglesia es testificar de Él, hablar de Él, del poder del Espíritu Santo y llevarlo hasta lo último de la tierra. Si yo hiciera una pregunta el día de hoy, ¿de cuántas personas les has predicado en lo que va del año? Estamos hablando de 10 meses, 11 meses. ¿Cuántos trajiste a la iglesia? ¿Cuántas sillas vacías hay? Entonces, como cristianos, no estamos cumpliendo el propósito por el cual nos dejó. No me dejó para sanarme, no me dejó para prosperarme, no me dejó para que me case, compre una casa, tenga muchos hijos, tenga un perrito. No me dejó para eso. Me dejó para que yo predique el evangelio y cumpla la misión. Y ahí es donde vemos realmente un fruto de realmente si somos seguidores de Jesucristo, que es predicar el evangelio. Por eso este versículo de Hechos 1:8 es un versículo clave para entender nuestra misión y el propósito del Espíritu Santo en nosotros. Porque a veces pensamos que el Espíritu Santo es para que sienta bien bonito y me caiga al piso. Y para eso no es el Espíritu Santo. Lo puede hacer, por supuesto, pero para eso no es.
Hechos va a comenzar con la ascensión de Cristo y va a dejar la clave para trazar el plan divino de la expansión del Evangelio. De hecho, el versículo Hechos 1:8 es el spoiler de toda la Biblia, desde ahí para adelante. ¿Por qué? Vamos a empezar que del capítulo 1 al 7 de Hechos vamos a encontrar la historia desarrollada en Jerusalén. Del capítulo 8 al 12 se va a estar desarrollando en Judea y en Samaria. Y el capítulo 3 al 28 nos va a llevar a todos otros países donde Pablo estuvo predicando, hasta lo último de la tierra. Es decir, el esquema de Hechos 1:8 es un esquema de un libro misionero, predicador, llevando buenas noticias a todos los lugares. Ahora, encontramos, dice, pero recibiréis poder, que es la primera parte de este versículo. Poder, la palabra que se utiliza en griego es dunamis. De ahí viene la palabra dinamita, una explosión de poder. Significa fuerza, una capacidad sobrenatural. No se trata solo de energía, sino también de valentía. ¿Qué estaban haciendo los apóstoles antes de que viniera el Pentecostés? Escondidos. Tenían miedo que los mataran, con justa razón. Tenían miedo que los mataran los romanos. Pero en ese momento entró un viento recio, se posicionaron lenguas de fuego sobre de ellos. Y no es solo para hablar en lengua de tartamudos, sino que Pedro lo que hizo es salirse del lugar donde estaban escondidos y le empezó a hablar a todos los que pasaban. Arrepiéntanse porque viene la ira de Dios, bautícense en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Y dice que ese día se bautizaron 500 personas con la predicación de uno solo. Ahora, eso es lo que va a provocar el poder. ¿Por qué no le predicas a las personas que tienes alrededor? Una encuesta Mitofsky hecha el año pasado, no es cierto, luego preguntamos en el discipulado, ¿por qué no predican? Y algunos de los principales pretextos que dan por no predicar es: llevo poco tiempo en la iglesia, no he leído la Biblia, me da flojera, creo que solo los líderes lo tienen que hacer, o solo los pastores lo tienen que hacer. Encontramos un gran problema en la iglesia, porque la naturaleza de la iglesia es llevar el mensaje del evangelio. ¿Qué crees? 8 de cada 10 personas que están sentadas aquí no le han predicado a nadie en lo que va en el año. Y voltea a ver quién es el que no le predicó a nadie. Entonces tenemos un problema como iglesia. No estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Fuimos hechos para eso. Para eso nos llamó Jesús de las tinieblas y nos trajo a la luz admirable, para predicar, para llevar las buenas noticias. Entonces, esta es una promesa segura que nos da Jesús. Van a recibir poder y todos queremos poder. ¿Pero para qué? Pedro antes había negado a Jesús. Ahora, lleno del poder, se para y empieza a testificar acerca de Jesús. El cristiano no puede testificar eficazmente sin el poder del Espíritu Santo. Un cristiano no puede orar, no puede predicar y no puede servir ni resistir la tentación del diablo si no está lleno del Espíritu Santo. Por eso vemos una iglesia que no ora, que no predica, que no lee Biblia y que se es tentado rápidamente y cae en la tentación de Satanás, porque nos falta la llenura del Espíritu Santo. ¿Quién es la persona encargada de redarguir a las personas de pecado? El Espíritu Santo. Entonces, si yo llego y le digo a una persona: oye, Dios te ama, Dios te bendice, pero le empiezo a hablar yo desde mi intelecto, desde mi carne, desde mi voluntad, ¿qué me va a decir esa persona? Ah, pues qué bueno que me dijiste, está bien bonita tu iglesia, está bien bonita tu célula, pero luego voy. En cambio, si nosotros vamos llenos del Espíritu Santo, con solo decirle Dios te ama, esa persona va a decir: yo quiero ir a tu iglesia, yo quiero ir a donde tú estás. Porque el poder del Espíritu Santo es quien va a redarguir a las personas de pecado, no nosotros. Vemos un Jonás entrando a Nínive. Jonás no quería ir a Nínive, pero entra, iba respaldado por el poder de Dios.
Y Él simplemente les dijo: arrepiéntanse porque viene la ira de Dios. Nada más. Y todos se pusieron a ayunar, hasta las vacas. No es lo que tú haces, no es lo que tú sabes, es el poder del Espíritu Santo que está en ti lo que va a provocar que las personas sean redargüidas de pecado. Ahora después dice: cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y cuando viene el Espíritu Santo sobre nosotros, eso va a transformar nuestras vidas. Ya no puede ser el mismo. Ya no puede ser el mismo mentiroso. Ya no puede ser el mismo chismoso. Ya no puede ser el mismo peleonero. Tu vida cambia cuando viene el Espíritu Santo sobre de ti. Y eso va a indicar el momento y el agente de cambio que nos va a dar poder. El verbo venir sobre es algo que de arriba va a descender sobre nosotros, va a estar en nosotros, y en todos los lugares donde nos paremos, el Espíritu Santo va a estar primero. Después dice: y me van a ser testigos. Y somos testigos de Jesucristo. Ok. La palabra que se utiliza para testigos, o la palabra correcta en griego, es mártires. Y la palabra mártir, ¿qué significa? Una persona que está dispuesta a morir por alguien. ¿Vinieron al Congreso Cistel? Algunos sí, otros no. Pero los que vinieron recordarán una palabra que dio el pastor Josué. Y decía, les preguntaba, o hacía una pregunta: ¿estás dispuesto a morir por Jesucristo? Y todos decían: sí, amén, aleluya. Se jalaban los cabellos, sí, está bien. Pero ¿cómo vas a morir por alguien por el cual no has vivido? Porque tu vida no refleja que hayas vivido por Jesucristo. No puedes morir por alguien por el cual no has vivido. Si nosotros vivimos por Jesucristo, morimos por Jesucristo. Y eso significa ser testigos de Él. El poder no se da para exaltarnos a nosotros o para tener experiencias místicas, sino para ser testigos de Jesucristo. Los apóstoles todos murieron de formas trágicas, atravesados por lanzas, apedreados, decapitados. Hay uno que le quitaron la piel. Encontramos formas trágicas en las que murieron. Y cualquiera de ellos pudo haber dicho: bueno, pues yo mejor por mi trabajo niego a Jesús, por mis amigos niego a Jesús, por mi familia niego a Jesús. Ellos, aunque veían que sus hijos, sus esposas estaban siendo devoradas por leones, ellos seguían alabando a Dios y diciendo: gloria a Dios. Eso es vivir para Jesucristo. Vivir para Jesucristo es lo difícil, porque tenemos que negarnos. El morir por Él ya es más sencillo. Ahora, Jesús no nos pidió que fuéramos expertos, que fuéramos teólogos, que fuéramos unos grandes estudiosos de la Biblia. Nos pidió que fuéramos testigos, que estemos dispuestos a contar lo que hemos visto, lo que hemos oído y lo que hemos experimentado acerca de Él. Eso es lo que tienes que hacer para ser un testigo de Jesucristo. Cada uno de nosotros ha tenido una experiencia o un encuentro con Jesús. Platica eso. Oye, ¿qué crees? Que yo me sentía así, tenía depresión, vivía enojado, vivía en esto, pero algo pasó en mí y Jesucristo me ha cambiado. Y las personas van a ver tu testimonio y van a decir: sí, es cierto, has cambiado, porque antes eras de esta forma, pero ahora eres muy diferente. Entonces, cuando nosotros, llenos del poder del Espíritu Santo, cambiamos nuestra manera de vivir, simplemente diciéndole: yo experimenté esto en Jesucristo, te lo comparto. Eso es suficiente. No necesitas clases de teología, no necesitas saberte la Biblia al derecho y al revés. Simplemente con que testifiques lo que ha hecho en tu vida. Tu testimonio va a tener un gran poder. No necesitas un púlpito, sino necesitas cambiar tu conducta. Que tus palabras y tu fe den testimonio de lo que tú estás haciendo o que Jesús ha hecho en tu vida. Ahora después dice: en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y esto va a presentar un diagrama geográfico. Jerusalén, lo cercano, que es donde estaban los apóstoles, su ciudad, su gente. Después dice que los va a llevar a Judea, su nación. Después los va a llevar a Samaria. Y era algo diferente a los que no amamos, a los que no queremos. Y después hasta lo último de la tierra. Es decir, no había un límite geográfico.
Ahora, el evangelio se va a expandir como cuando aventamos una piedra en un lago. Lo aventamos en el agua y se va haciendo ondas, ondas, ondas y va creciendo, va creciendo. Justamente así es como nosotros vamos a empezar a predicar. Jerusalén es tu casa. ¿Ya le predicaste a los de tu casa? ¿Ya le predicaste a tu familia? ¿Ya le predicaste a tus amigos? Ese es Jerusalén. Después Judea, tu comunidad, tu colonia, tu país. Samaria, y aquí es donde ya no nos gusta tanto. Los diferentes, a los que te cuesta amar, los que te dañaron, tus enemigos, ¿ya les fuiste a predicar a ellos? Y después hasta lo último de la tierra, las naciones. Las personas a veces se quieren ir a predicar a China, a Japón, a Irak. Está bien, pero no han alcanzado ni su casa. Tenemos que alcanzar nuestra casa, ir creciendo en ese espacio geográfico. Por eso el evangelio no tiene fronteras. Es la intención de llevar la luz a donde hay obscuridad. Seguramente conoces vecinos, vecinas que sus hijos están en drogadicción. Seguramente conoces vecinas, vecinos que sus hijos roban, que hay peleas, que hay abusos. Y a veces nosotros como cristianos pasamos desapercibidos. Simplemente vemos el problema y decimos, pues que lo arreglen, cuando nosotros tenemos la solución. No que nosotros lo vayamos a solucionar, sino que nosotros vamos a llevar el evangelio a esas personas y decirle, alguien puede restaurarte, alguien puede sanar tu vida. Entonces, cuando nosotros vemos esto, Hechos 1:8 nos va a dar esa promesa clara de poder, testimonio y expansión. El poder del Espíritu Santo es fundamental para nuestra misión. Y el propósito del testimonio no es que tú seas glorificado, que tú seas exaltado, sino que Cristo sea glorificado sobre todo. Y esta es una misión universal. Y el testimonio siempre va a estar centrado en Cristo. Ahora, Hechos 1:8 es la promesa, la comisión que tú y yo tenemos. La gran comisión, Mateo 28, 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Es decir, esta gran comisión, ¿para quién es? ¿Para los pastores? ¿Para los líderes? ¿Para los supervisores? ¿Para los coordinadores? Para todos. Todos tenemos la responsabilidad de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Pero a veces nosotros dejamos pasar eso. No le damos importancia, porque muchas ocasiones estamos más centrados en nosotros, en mis dolores, en mis penas, en mis necesidades, que en realmente hacer lo que me toca hacer. Por eso Jesús no va a enviar a los suyos solos, sino los va a enviar empoderados con el Espíritu Santo. Hechos 1:8 se va a cumplir luego en Hechos 2. Y el Espíritu viene y los discípulos empiezan a predicar, empiezan a testificar. La promesa sigue vigente el día de hoy. Pero el Espíritu Santo no fue dado para que disfrutemos una experiencia mística, sino para que cumplamos una misión. ¿Sabes por qué te da miedo predicar? Porque te falta Espíritu Santo. Es simplemente eso. Porque no lo vas a hacer tú, lo va a hacer el Espíritu Santo. Ahora, vamos con nuestra segunda parte, la persecución. Ya vimos que nos dio poder, nos dio el ámbito geográfico, a dónde vamos a ir, qué vamos a hacer. Pero viene la persecución. Y Dios va a usar la persecución y la adversidad para expandir su propósito y llevar el evangelio más allá de nuestras fronteras. ¿Tienes un problema el día de hoy? Yo sí, muchos. Todos tenemos problemas. Pero Dios va a usar esa persecución y esa adversidad para moverte de tu lugar. Hechos 8:1 parece que todo se empieza a desmoronar. Parece que hay muerte, persecución, dispersión. Pero lo que parece una interrupción de la promesa de Dios, en realidad es el cumplimiento de la palabra. Y ponemos Hechos 8:1, por favor. Y Saulo consentía en su muerte,
en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea, Samaria, y Samaria salvo los apóstoles. Entonces, la historia de la iglesia primitiva no fue una iglesia, no fue cómodo, no era sencillo. Hoy nosotros como cristianos llevamos una vida muy cómoda. Llegamos el domingo, desayunaditos, nos sentamos, escuchamos una prédica, salimos, podemos hablar de Jesús abiertamente, sin temor a morir. Podemos traer una Biblia en nuestra mochila, en nuestra bolsa. Pero a veces hasta eso nos cuesta, traer una Biblia. Nos pesa cargar una Biblia todos los días. Y la iglesia primitiva no la vio fácil, tenía muchos problemas. Después de que el poder es derramado, la fe creció, la comunión creció, empezaron a predicar, pero no se salieron de Jerusalén. Ahí se quedaron. Y vemos desde el capítulo 2 hasta el capítulo 8, no se salen de Jerusalén. Están predicando, están haciendo, están compartiendo, se aman los unos a los otros, comparten sus bienes, todo muy bonito, pero no salen de Jerusalén. Y Jesús les dijo, tienen que salir de Jerusalén porque tienen que ir a Samaria y a Judea. No solo en tu casa, tienes que salir también. Y Dios en su soberanía permite una crisis. Y viene la persecución, la muerte de Esteban. Y fue para él, fue eso lo que provocó que el evangelio empezara a salir a las diferentes regiones. Porque los apóstoles estaban en Jerusalén, matan a Esteban y dicen, no, pues nos van a matar ahora sí. Entonces no salieron porque quisieran ir a predicar, salieron por miedo de que los fueran a matar. Y Hechos 1:8 nos muestra cómo la adversidad se convierte en un motor para el propósito divino. ¿Qué pasa cuando tienes un problema? Híjole, horas en la mañana, horas en la tarde, horas en la noche, te pones a ayunar. Porque las crisis nos van a llevar a activarnos, nos van a poner a orar. Después dice que la persecución no destruye la iglesia, la va a impulsar. Y vemos que Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Ahora sí vino una persecución fuerte. Y esta persecución parecía un golpe mortal. Muchos decían que en ese momento la iglesia de Jesucristo iba a morir. Y vemos a una persona, Saulo, tenía un odio contra los cristianos y disfrutaba a veces hasta atormentar a los cristianos. Por eso él después, cuando llega a los pies de Cristo, trae como ese remordimiento. Algunos dicen que ese era el aguijón en la carne que tenía, el remordimiento de haber permitido la muerte de Esteban. Y lo que parecía un final fue en realidad el inicio de la expansión misionera. Eso provocó que la gente se moviera de sus lugares y se fuera a predicar. Y la palabra persecución viene de una palabra que se llama en griego diogmos, que significa empujados hacia adelante. Es como cuando estás en el metro, te llevan, te jalan, te sacan. Eso es persecución, te van empujando hacia adelante o hacia atrás, la misma corriente. Y la presión externa hizo que se movieran y se empezaran a mover los planes de Dios. Dios a veces permite dificultades para empujarnos a nuestra misión. A veces permite muertes, a veces permite pérdidas de trabajo, a veces permite separaciones, ruptura de amistades, para movernos en nuestra misión, para que podamos despegar. Y cuando nos acomodamos, cuando somos solo cristianos sentados, Él nos va a mover, no nos va a dejar quietos, no te va a dejar sentado toda la vida, te va a empezar a mover. Y más en estos tiempos, la persecución no destruye, va a purificar y va a despertar a la iglesia. Los grandes avivamientos que han tenido la iglesia a través de la historia siempre ha sido por medio de la persecución. Clamamos avivamiento en nuestra iglesia, eso va a traer como consecuencia persecución. Los creyentes fueron esparcidos, pero también fueron sembrados. Muchos salieron corriendo por temor. Y dice, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. Y el verbo dispersaren, esparcidos,
tiene el sentido de sembrar una semilla. Es decir, cada cristiano que iba lleno del Espíritu Santo, se fueron a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra, pero iban con el poder del Espíritu Santo. Entonces, en donde se paraban no se podían quedar callados, empezaban a predicar y empezaban a hablar y se empezaron a establecer iglesias en diferentes lugares. Ni siquiera sabían que se tenía que establecer una iglesia, pero ellos, como predicaban, a alguien le gustaba y escuchaba e invitaba a otro, y ese otro invitaba a otro, y de repente ya era una comunidad de cristianos fuera de Jerusalén, predicando a Jesucristo. El fuego de la persecución no la apagó, la extendió. Y los creyentes comunes no eran líderes, no eran pastores, no eran apóstoles, sino los creyentes normales como tú y como yo, llevaron el evangelio a esos lugares. Tú eres una semilla del reino, tú eres una parte importante del reino, pero tienes que cumplir tu función. Tú vas a llegar a lugares donde nosotros no podremos llegar, y en esos lugares donde tú estás parado, testifica de Jesucristo, habla del Señor, no te canses de hablar a tu forma. Cuenta una historia, estaba leyendo una vez una historia. Había un congreso de pastores donde había teólogos de gran renombre. Estaban en una iglesia grande, y en esa iglesia había una hermana viejita que toda su vida había servido. No tenía instrucción académica, mucho menos una instrucción teológica. Y en esa ocasión había un tipo de taller de evangelismo, y la persona que lo iba a dar faltó, tenía otro evento más importante. Entonces el pastor vio a la hermana, movido por el Espíritu Santo, y le dice a la hermana: hermana, predíqueles acerca del evangelio, porque usted es muy buena evangelizadora. Dice: caray, pero ¿cómo le voy a hablar a personas teólogos, pastores de muchos años? ¿Qué les voy a decir yo? Pues si yo apenas si sé leer. Se le ocurrió algo. Hizo un círculo, le echó gasolina, metió una gallina, le prendió fuego, y todos dijeron: ya va a ser un acto demoníaco esta hermana. Y la gallina empezó a correr, y se brincó el círculo de fuego, y salió corriendo, y se fue corriendo la gallina. Y dice: hermanos, si nosotros no predicamos el evangelio, vamos a ser como esta gallina, pero nos vamos a quedar adentro y nos vamos a quemar por el fuego. Hoy el Espíritu Santo nos manda a predicar como la gallina, ir y salir corriendo a predicarle a todas las personas. No dijo mucho, no dio una gran clase teológica, pero los pastores lo entendieron. Entonces, eso es lo que tú eres: una semilla para el reino, una semilla que va a llevar el evangelio a tu forma, a tu intelecto, a tu forma de hablar, a tu forma de comportarte. Vas a llevar el evangelio a diferentes lugares. No esperes que venga una persecución para ir a predicar, mejor vete a predicar ya. Y Dios va a transformar al perseguidor en predicador. Y vemos que dice que Saulo consentía en su muerte. Hubo un propósito para que Esteban muriera o entregara su vida en ese momento. Saulo dice que consentía lo que estaba pasando, y Saulo se convirtió de ese perseguidor en predicador, se volvió de ese asesino en misionero. Dios tiene el poder de redimir lo irredimible. Por eso no subestimes nunca a quién le estás predicando. No subestimes su intelecto o su forma de vida, porque no sabes en quién vas a quedar una semilla sembrada, y a lo mejor esa persona va a llevar el evangelio con poder. La hermana Conchita, que le predicó a nuestro apóstol, ella pudo haber dicho en ese momento: se metieron a robar a mi casa, pues traigo a la policía y que se lo lleven. Pero en lugar de eso le dijo: siéntate a comer. Le predicó el evangelio. Le costó, pero llegó el pastor, el apóstol. Ahora, 55 años después, ¿cuántas personas hemos sido alcanzadas por esa onda de evangelismo? Después de 55 años, por el acto de una sola hermana. Entonces tú no sabes a qué personas tienes alrededor que puedan ser alcanzadas con el poder del evangelio, y que llegue a muchos lugares ese poder del evangelio. Entonces Dios va a cumplir su propósito aún en medio de la adversidad, aún en medio de los problemas que tengas, aún en medio de las situaciones que estés pasando. Dios va a cumplir su propósito y te va a utilizar para llevar el evangelio. La iglesia no se va a detener por la persecución, va a avanzar por el poder de Dios.
va a avanzar por el poder de Dios. Hoy el sistema nos quiere callar. En la semana surgió algo donde decía que nos van a empezar a poner trabas para predicar el evangelio, para empezar a hablar acerca de política en un púlpito. No nos vamos a callar, porque si nos calláramos, aún las piedras terminarían predicando y hablando y testificando acerca de Jesucristo. No nos vamos a callar ante el sistema. Vamos a predicar a Jesucristo, aunque eso nos cueste la vida o nos cueste la cárcel. No nos vamos a dejar vencer, porque es más fuerte el que está en nosotros que el que está en el mundo. Hoy, tal vez en el Congreso podrán hacer rituales satánicos, y cuando un diputado se levanta y dice Dios te bendiga, todos lo quieren atacar. No puede ser posible eso. No podemos quedarnos callados como cristianos. Tenemos que llevar el evangelio a todos los lugares. Ahora aprovechemos, dice Jesús, que seamos astutos como serpientes. Dice, los voy a llevar en medio de los lobos. Sean astutos como serpientes. Llevemos el evangelio de manera adecuada, de manera correcta. Si nosotros nos vamos a una cuestión religiosa, los cristianos somos minoría. Aprovechemos el argumento de las minorías. Bueno, si yo soy minoría, puedo predicarte y puedo hablar lo que pienso. No me voy a callar, voy a predicar. Cuando encontramos estos dos versículos confrontados, vemos el poder del Espíritu Santo va a ser guiado por la persecución. El poder del Espíritu Santo va a provocar persecución en nosotros. ¿Nos van a empezar a perseguir? Seguramente. ¿Nos van a prohibir reunirnos? Seguramente. No nos van a dejar hablar de Jesucristo. No nos van a dejar tener una Biblia. Todo pinta que antes, hace 10 años, parecía que eso sonaba lejísimos. Este año parece que se aceleró todo. No sabemos si en 2, 3 años ya no podamos tener reuniones, podamos comprar una Biblia. Por eso es tan importante que el día de hoy nosotros, si tenemos una Biblia, memoricemos lo más que podamos, la guardemos en nuestro corazón, meditemos en ella de día y de noche, que podamos predicar sin tener la Biblia física, pero siempre hablando lo que dice la Biblia. Los primeros discípulos de Jesús tenían que esconderse en las catacumbas porque eran perseguidos por el Imperio Romano. Esto no es nuevo. Pero aún a pesar de eso, Dios prevaleció. La palabra de Dios ha prevalecido y seguirá prevaleciendo sobre todo, porque Dios es eterno y su palabra no cambia, y su propósito no va a cambiar, y su iglesia no tiene que cambiar. Su iglesia tiene un propósito y debe de ser cumplido: ir y llevar el evangelio a pesar de la persecución, a pesar de los problemas, a pesar de las circunstancias. No nos cansaremos de predicar a Jesús. Quiero cerrar con esta frase: cuando la iglesia no se mueve por obediencia, Dios la mueve por propósito. El Espíritu da poder, la persecución da dirección, y juntos hacen avanzar el evangelio hasta lo último de la tierra. Es necesario a veces la persecución, porque eso nos va a dar la dirección hacia dónde tenemos que caminar. Dejar de preocuparnos de si mi hermano de al lado está haciendo las cosas mal o yo las estoy haciendo mal. Enfoquémonos en lo realmente importante. No se trata de quién tiene más células, no se trata de qué línea es más grande. Se trata de predicar el evangelio y de llevar esta medicina, el efecto Jesús, decía el pastor Omar Herrera, llevar el efecto Jesús a todos los lugares, que las personas se cansen de escuchar a Jesucristo, que nosotros nunca nos cansemos de hablarles de Jesús, aunque ellos nos digan, ya no me hables de tu Jesús, yo te voy a seguir hablando de mi Jesús, porque mi Señor tiene poder y en Él somos más que victoriosos, y eso es lo mejor que nos pudo haber pasado en la vida. Y esto es lo que te quiero dejar hoy en tu corazón. Y tal vez algunos de nosotros hemos fallado en la cuestión de predicación, de llevar el evangelio. Tal vez lo vemos como algo no tan necesario, pero es necesario. Si tú tuvieras la cura para el cáncer y tu mamá se está muriendo de cáncer, por supuesto que le llevas el medicamento, harías lo imposible para comprarlo y llevárselo. Las personas que están alrededor de ti se están muriendo de un virus que se llama pecado, y nuestra responsabilidad es llevarles la cura. Y la cura es Jesús. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta noche, Padre,
porque nos das la oportunidad, Señor, de reconocer y tener todavía la facultad de poder orar, de poder predicar, Señor. Padre, hoy sabemos que en nuestro país y en el mundo el sistema nos está empujando, Señor, a dejar de predicar, nos está empujando a dejar de compartir tu palabra. Pero, Señor, nosotros sabemos que aunque estos espíritus se levanten en contra de tu iglesia, tú vas delante de nosotros, Señor, porque no somos nosotros, sino es tu Santo Espíritu el que va delante de nosotros para predicar, para llevar tus buenas noticias, Señor, a todas las naciones. Padre, danos esa necesidad de estar en contacto con tu Espíritu Santo todos los días de nuestra vida. Que ni un solo día, Señor, dejemos de predicarle a alguna persona. Que, Señor, entendamos que en nuestro corazón entre esa misericordia por aquellas almas que se están perdiendo. Que no nos cansemos de predicar, Señor, de evangelizar, de hablarles, de compartirles, de decirles lo que tú has hecho en nuestras vidas, Señor. Señor, sabemos que tú nos darás la inteligencia, el discernimiento y las palabras correctas para predicar de tu palabra. Señor, nos ponemos en tus manos. Queremos ser tu propiedad, Señor. Hoy ya no nos pertenecemos. Hoy somos tuyos, Señor. Somos tus esclavos y como tus esclavos te pertenecemos. Hoy, Señor, te entregamos todo lo que nos aparte o nos impida predicar, Señor. Si tenemos miedo, si pensamos que no tenemos los conocimientos necesarios para predicar, hoy, Señor, lo entregamos en tus manos. Si tenemos flojera también, lo entregamos en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Y pedimos, Señor, que tu luz vaya delante de nosotros. Muévenos, Señor, para poder seguir predicando y evangelizando a todas las naciones. Que tu evangelio, Señor, llegue a Jerusalén, a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra. Que llegue a nuestras casas, a nuestros amigos, a nuestros familiares, a los que no amamos. Que llegue a todo nuestro México, Señor, y hasta lo último de la tierra. Señor, te damos gracias porque hoy nos das todavía la oportunidad de seguir predicando y de seguir evangelizando sin temor de persecución. Te damos gracias, Señor, por todo esto, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén.